filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Yo explico la realidad tal como la veis. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita al Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Tincho? No me va a contestar el Tincho. No va a contestar, que sigue en su huelga permanente, y yo te diría que bueno, que es un placer estar acá, estar de regreso, después de un par de meses donde estuvimos un poco recluidos, y se escuchaba de a ratos a Patricia. Es cierto. Vamos a confesar que hicimos unos programas de emergencia, podríamos decir. En realidad, lo que hicimos fue compartir algunos programas que ya habían salido por una situación que se había planteado de salud de Marce, que no quisimos revelar. Con el Tincho tomamos la decisión en realidad de que cuando vos volvieras, que es lo que está sucediendo ahora, pudieras compartir con la audiencia de este programa qué es lo que había pasado, si vos tenías ganas. Y lo que hicimos sí fue, entonces en estos meses, lo que estuvimos haciendo fue compartir esos programas que habían salido antes con algún copetito, alguna entradita de introducción para que supieran que estábamos ahí, de todos modos. Agradezco que el filósofo ignorante siguiera allí al aire mientras estábamos un poco recluidos. El jefe mandó parar, digámoslo de esa manera. Las tuberías y las cañerías no estaban en las mejores condiciones, en algo que nos agarró un poco por sorpresa, pero bueno, así de golpe son las cosas. Estamos en proceso de recuperación, no estamos plenamente recuperados, pero eso ya es bastante importante y se agradece también estar en este estado, y como te decía recién, es un placer volver a hacer este programa. Y si la directiva de la radio y la directiva de este programa así lo permite, escucharíamos un ratito de esta canción homenaje a el estado en el cual nos encontramos hace un ratito nomás. Se pone triste al escuchar esta canción. Ay, mi corazón tan maricón conoce a ella y me compuso esta canción. En el bar a donde va el rock, el himno nacional es zarandonga. Todita las noches hay milonga y sí.
maricón, corazón maricón, corazón mariconazo, ay, ponete un marcapaso, corazón maricón, corazón maricón, corazón mariconazo, ay, ponete un marcapaso. Chupando con ella mucha ginebra, disfrutando su rostro de piedra. Se prendió a mí como en el muro la hiedra. Y sí, 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 chupando con ella mucha ginebra. Y sí, 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 y aunque supe que era una ramera, que no dice nunca cosas verdaderas, lo mismo que a cualquiera, y sí, 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 aunque supe que era una ramera, y sí, 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 ay, mi corazón tan maricón fue traicionado por el corazón de ella, pues mi corazón ignoraba que el corazón de ella no tenía corazón, ay. Hoy vive triste y solitario, protegido por una caparazón de desilusión. Corazón maricón, te dedico esta canción. Corazón mariconazo, ponete un marcapaso. Corazón maricón, corazón maricón, corazón mariconazo, ay, ponete un marcapaso. Corazón maricón, corazón maricón, corazón mariconazo, ay, ponete un marcapaso. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Bueno, luego de escuchar la canción que proponías y la presentación, ya quedó bastante explícita la situación. Y bueno, Marce, y también Tincho no habla en este momento, pero me hace ok allá con el dedo. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, porque la verdad que nos asustamos un poco. Eso yo quiero decir, lo tengo que decir, un poquito como que nos dio como una cosita. El Tincho se me hace que sí, también. Así que bueno, buenísimo que estemos de nuevo juntos haciendo este programa que, como dijimos y como decimos siempre, es un programa que tiene por detrás la amistad y por delante también. Así que hoy, bueno, el programa que vamos a tener hoy tiene mucho que ver con todo esto y seguramente empecemos ya a compartir, por ejemplo, algunas preguntas que nos hacemos. Este programa se llama Es un placer y tiene un sentido profundo que hayas hecho esta propuesta para compartir. Sí, porque es un placer volver a hacerlo y, bueno, de algún modo ya dijiste el por qué y eso, de algún modo, llegó a que nos volviéramos a preguntar y a poner encima de la mesa el tema del placer, es decir, qué es lo que nos da placer, qué es el placer y todo ese tipo de cosas que por lo general en la historia de la filosofía, te diría Pati, siempre se estudia en función de una dicotomía, de un binomio que es el placer por un lado y el dolor por el otro, entendidos como antagonistas.
Y vos sabés que el otro día estuve con un grupo de académicos de los cuales me voy haciendo amigo, no porque sean académicos, sino porque los voy conociendo de a poco, hablando de un movimiento que incluso es filosófico, que me llamó particularmente la atención, que es un movimiento antinatalista, es decir, una postura filosófica que defiende el antinatalismo. Esto quiere decir que procrear, se entiende a la procreación como un mal moral, es decir, como un error moral, porque la procreación estaría generando un daño. ¿Un daño a quién? A esa persona por venir, porque la traerías a este mundo a sufrir. Si la tesis del antinatalismo es que en este mundo sufrimos y que eso hace que sería mejor que como especie nos extinguiéramos. Lo estoy haciendo de una forma muy optimismo esa gente, ¿no? Una alegría. Una alegría tenerlo entre nosotros. Venga, siéntese. Realmente una alegría. Y dentro de esas tesis estaba el hecho de que no es menor, incluso estábamos conversándolo antes de arrancar el programa respecto a esas 3 horas que vos pasaste en una silla mirando televisión y a expensas de un servicio médico, podríamos llamarlo, y bueno, con ciertos dolores, ¿verdad? Con ciertas molestias, dolores, sufrimientos. Y bueno, la tesis allí es que de alguna manera no se puede escapar al sufrimiento en esta vida. Desde los ejemplos, si se quiere, más banales, como que a lo largo del día vas a sentir hambre, vas a sentir frío, y bueno, y eso hace que tengas que actuar para remediar esas situaciones, hasta ejemplos menos chotos, te diría, como los dolores físicos reales, los crónicos, etcétera. Y desde estas tesis se sostiene algo así como que no hay felicidad ni placer alguno que pudiera de algún modo tapar el sufrimiento. Es decir, para hablarlo groseramente, si uno lo quiere poner en términos de una ecuación, 5 unidades de placer jamás van a empañar 5 unidades de sufrimiento. Dámelas igual, a las primeras 5. No, bueno, porque bien, estoy pensando, vale. Claro, engancho, por ejemplo, con el planteo de siendo mujer, qué significa el placer y qué posibilidades tenemos en determinadas, tal vez, con determinadas condiciones, poder conversar sobre el placer. No solo sentirlo y conectar de alguna, ¿no? Uh-huh. Porque lo estoy pensando como en una situación personal, ¿no? Como en una vivencia personal, pero también lo estoy pensando como una vivencia colectiva, ¿no? Cuánto uno puede dar lugar a ese placer y al mismo tiempo cuánto uno puede conversar sobre el mismo, ¿no? Entonces ahí ya empieza a circular como el sentido del placer, qué nos da placer, y que eso tenga un valor importante sin desmerecer un montón de otras cuestiones que pueden ser relevantes también. Porque bueno, ahí también puede mecharse lo egoísta, lo que uno puede sentir solo uno porque es la experiencia personal, pero bueno, creo que esto también es válido para después generar los vínculos y poder generar como situaciones, más expandir esa situación de esa sensación de placer y lo que uno le provoca, pero que no, o por lo menos creo entender que de ningún modo ocultará o evitará ciertas situaciones donde uno siente dolor, digamos, que es parte como de estar vivo, básicamente. Sí, eso de algún modo es como ineludible, ¿no? Es condición sine qua non, y de alguna manera a eso se aferran estos tipos que yo te decía para sostener de que, bueno, evidentemente cuando uno procrea va a traer a alguien a sufrir este mundo. ¿Y por qué hacerlo? ¿Por qué traer a alguien a sufrir? Vos lo que ponías del otro lado de la mesa es, bueno, dame esas 5 unidades de placer. Y es interesante, me parece, hoy siglo XXI, a veces analizar cuáles son las cosas que nos dan placer, porque desde los gestos mínimos, vos sabés que me acuerdo ahora, con esto de los gestos mínimos, aunque tal vez no sea tan mínimo ahora que lo pienso, recuerdo
una frase de un filósofo de cabecera de este programa, que fue candidato a la Intendencia de Montevideo, y me refiero a Novik, el papá de los jugadores y el que fue candidato a la Intendencia, y el partido de la People y ese tipo de cosas, que defendiendo la existencia del shopping nuevo, que no es tan nuevo, él decía que la función era darle felicidad a la gente, ya que allí la gente consumía y era feliz, y que además, como valor añadido, ellos daban trabajo allí, trabajo con lo cual la gente que trabajaba allí iba a tener ingresos para consumir y generar y ser feliz, decía él, que bueno, yo lo estoy tomando como una especie de equivalencia de esa generación de placer. Pero hay algo de eso también, ¿no? Así nos querramos poner muy filosóficos nosotros, muy filosóficos tendría que ser, muy espirituales, que genial, espirituales porque es con E, y eso nos ayuda mucho en el relato. También cuesta un poco zafar de esa rueda y ciertamente cuando uno logra consumir algo que es de su agrado, genera cierta cuestión placentera que para vos por ahí es un libro, para mí es un CD, que todavía existen los discos, claro, confieso. No todo es Spotify en esta vida. ¿Cómo resistís todavía? Completamente. Fuerte. Completamente. Uh-huh. Soy, en ese sentido, hago bastante juego con mi situación de salud anterior, ¿verdad? Sigo una línea recta, diría Loquillo. ¿Y qué te da placer a vos, además de ese tipo de cosas? Por ejemplo. Y no me digas este programa porque de alguna manera ya lo estoy diciendo. No, bueno, si lo pienso en pequeñas, como en pequeñas porciones. Capaz que no pensando en kilos, pero pensando en porciones, estar al sol, por ejemplo, en algún rato no me da como una sensación de comer algún cierto chocolate, por ejemplo, cuestiones que me gustan mucho. Bueno, leer me da esa sensación, pero ya ahí leer ya es como un momento de introspección, medio un vínculo conmigo, que esa es la parte que me interesa o que me motiva. ¿A vos qué te da placer, Marce? A mí, yendo esto de los momentos que pones arriba de la mesa, me encanta, porque yo creo que el placer está muy asociado al momento. De algún modo, el placer es algo así como entrar en una especie de estado o una sensación que se logra sentir cuando estás haciendo algo o cuando algo te está haciendo algo a vos. Y se pueden dar las dos cosas. Y hay algo, por ejemplo, que de un tiempo a esta parte extraño un montón, que para mucha gente es una chotada, pero que es ir a la cancha a ver al cuadro, ¿no? Ir al Nasasi, o mal que le pese a Tincho, ir a Paysandú o a Salto o a Rivera si fuera necesario. Hasta te diría que dadas ciertas cosas, y como mi equipo está en la C, no me molestaría hoy hacerme hincha a otro cuadro como Villa Española, por la ideología que se está sosteniendo allí, y cómo el placer allí comienza también a vincularse con determinadas formas de ver la vida, de algún modo. Pero bueno, también en eso de los momentos, el momento que me siento a escuchar música, el momento que puedo ver una película que me gusta o una serie, ni hablar de la lectura, como decías vos, cuando uno puede lograr leer sin tener la obligación es decir, cuando no lo ligamos a lo laboral o a esa obligación exterior que por alguna razón te lo están imponiendo, y también el momento de lograr visitar lugares lejanos, si la posibilidad de viajar, lugares no tan lejanos pero que hoy por hoy se nos han hecho muy lejanos, como la vecina orilla. Uno tiene amigos desparramados por ahí que no puede ver hace un montón
de tiempo, y en ese sentido te incluyo y vuelve a estar arriba de la mesa los amigos. Claro, ¿no? eso estaba pensando mientras vos hablabas, que el encuentro con personas que uno quiere mucho o que le aportan mucho a uno es como un momento muy, muy placentero. Ahora, este placer, Marce, pensaba, ¿no? Si uno piensa, por lo menos me quedé pensando como en la ausencia de dolor, pero al mismo tiempo, en un momento hablamos del sufrimiento. Ahora, no hay algo también que uno podría pensar, bueno, el ser humano va a sentir dolor. No solo emocional, sino físico, pero el sufrimiento no es acaso como sostener ese dolor. ¿No hay algo que uno podría... ¿No es distinto en ese sentido? Yo en este caso me gusta verlo como en un sentido heraclitiano, te diría, filósofo que no es centro del asunto hoy, pero que lo traigo, donde bajo el entendido de que la vida es un gran devenir y que lo único permanente es el cambio, y aquella frase de que no nos bañamos 2 veces en el mismo río, también él entiende que en esos cambios se da ese choque de opuestos y de fuerzas que nos hacen dar cuenta o nos hacen percibir de forma más directa la presencia del antagonismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es el frío el que de repente el frío extremo de repente nos hace valorar los momentos de calor, y del mismo modo también puede ser el sufrimiento el que nos haga valorar o conocer esos otros momentos que podríamos llamar de placer, en el sentido de que, bueno, si todo fuera placer, tal vez sería irreconocible de alguna manera, ¿no? Es decir, el contrapunto sirve o podría llegar a servir para ese tipo de cosas. Ahora bien, yo te voy a invitar a escuchar a un filósofo que siempre fue filósofo de cabecera, en cierto sentido, un filósofo que he utilizado mucho en el liceo y que funciona muy bien. Es de esos filósofos que rinden por la llegada. ¿De cabecera cómo sería? ¿Que siempre lo tomás como un recurso o de cabecera en general, digamos? ¿Por qué sería de cabecera? En mi caso, de cabecera en general, básicamente pues estoy de acuerdo con su planteo. Ahí está. Y que además de estar de acuerdo con su planteo, de algún modo me resulta, porque uno puede estar de acuerdo con algo y sin embargo serle muy difícil de llevar a la práctica, bueno, en este caso el planteo de este filósofo no solo me resulta algo con lo que acuerdo, sino algo que puedo reivindicar en el hacer cotidiano, y te diría que eso involucra a la propia filosofía. Así que te voy a escuchar en este momento, en directo, desde Samos, ¿sí? En español, aparte. Y en español, claro. Con la traducción simultánea que tiene a nuestro servicio esta casa que es Uniradio, al señor Epicuro. No por ser joven se aplique uno a la filosofía, ni viejo se canse por ello de filosofar. Nadie hay que no esté a tiempo, o al que haya pasado su hora, para la salud del alma. El que dice que no es tiempo aún, o que pasó la ocasión de filosofar, este es semejante a quien dice o que no es todavía momento de ser feliz, o que no hay momento para ello. De forma que han de dedicarse a la filosofía tanto el joven como el viejo. El uno para conservarse joven, a pesar de los años, en el recuerdo de los gratos hienes que han sido. El otro para que, siendo joven, viejo sea por su impavidez ante el futuro. Conviene, por tanto, atender a lo que hace la felicidad, porque cuando somos felices, todo lo tenemos, y en cambio, cuando no, todo lo hacemos por lograrla. Epicuro, carta a Meneceo. Es interesante que este filósofo llamado Epicuro, filósofo que ubicamos en el siglo III a.C., en la vieja Grecia, vincule a la felicidad con la filosofía.
Y obviamente cuando habla de felicidad, en este sentido él lo va a usar como una especie de sinónimo, no sinónimo, pero tiene mucho que ver con el placer. Tal vez no sea tan poco común si pensamos en los filósofos de esa época, donde la filosofía no estaba, la filosofía, el pensamiento y el conocimiento no estaba desligado de la idea de felicidad, en el entendido de que el ser virtuoso nos ayudaba a ser felices y el pensamiento en su mejor forma ayuda a ser una persona virtuosa. Pero acá el razonamiento de Epicuro, si querés, tirándolo un poco abajo, es incluso como un poco más básico. Es decir, de alguna manera te dice, a ver, nunca es tarde para filosofar. ¿Sí? Si podés empezar a filosofar cuando sos chiquita, pero si crees que sos demasiado vieja... O a las 12 de la noche. Ahí va, exactamente. A la hora que más te plazca, podés hacerlo. Pero podés hacerlo y debés hacerlo porque esto tiene que ver con tu felicidad. Entonces, este vínculo de la filosofía y la felicidad, te diría, sobre todo pensándolo desde el hoy, no surge espontáneamente. No surge espontáneamente y te lo puedo asegurar que a los alumnos no les surge espontáneamente a filosofía que placer. Ahí viene Marcelo, gritan todos. Capaz que ahora que estamos de regreso, capaz que un poquito sí, pero más por sentimiento de solidaridad humana que por la filosofía. Y claro, tampoco ese es el sentido en el cual Epicuro está pensando. No es que la filosofía o el filosofar te dé el placer per se, sino que de algún modo, recordemos que etimológicamente la filosofía es la búsqueda del amor, la aspiración por la sabiduría, y que por lo tanto habría en este caso una conexión de la sabiduría con la felicidad. De algún modo ser sabio, no la definición cerrada de ser el que ya sabe, pero bueno, esta disposición y esta apertura al saber te abriría las puertas de la felicidad. Y en ese sentido me parece que se da un poco de bruces con ciertas cosas que conversábamos hoy respecto al placer. Porque salvo algunas de las que mencionamos, Patti, diría yo, lo que decías vos con la lectura y tu diálogo introspectivo interior, el encuentro con los amigos y alguna cosita más, ninguno de los elementos placenteros que mencionamos tiene que ver con esta cuestión de la sabiduría, sino que lamentablemente estamos decepcionando. De alguna manera, de alguna manera que está así. Ventilamos los trapitos y quedamos como ahí que no. Quedamos como atrapados en algo que no tiene mucho que ver con la sabiduría. En realidad. ¿Qué habría que decir? Que no me quedó tan claro. No estaba en el guión. Yo, pensaba un poco en cierta postura lipovskiana de Gilles Lipovetsky, que refiere mucho, trabajó mucho sobre la posmodernidad. Dicho sea de paso, categoría que ha suscitado polémica, la de posmodernidad. Estamos después de la modernidad, estamos todavía adentro, entonces te sale el otro hablar de modernidad tardía o de modernidad líquida y ahí quedamos empantanados. Pero bueno, básicamente es una reflexión sobre el hoy y cómo habla de este ser humano en el siglo XXI con ciertos placeres efímeros y corriendo siempre detrás del placer. Es interesante, si se quiere eso, de algún modo creemos que a través del consumo vamos a lograr cierto placer, pero se evapora fácilmente, entonces nuevamente habría otra zanahoria detrás de la cual vamos a correr y cierto... Lipovetsky le llama cierto espíritu turista que tiene el ser humano en nuestros días por el tema de la mutación, ¿no? Porque nada perdura, nada permanece y de alguna manera el cambio parecería ser un orientador de lo placentero y ese tipo de cosas. A mí lo del espíritu turístico me encanta porque podría subirme a ese tren. ¿Cuándo se puede viajar? Ya se puede viajar. Y la pregunta que está llegando en este momento un mensaje. Señora Merkel, ¿abrió o todavía no abrió la puerta? Bueno, en ese espíritu nos subiríamos al caballo de Lipovetsky completamente. Ahora,
este filósofo que nosotros estábamos poniendo como filósofo cabecera se va a pelear con Lipovetsky. Es extraño que se pelee, sin saberlo, sí, que se pelee con un tipo 24 siglos antes, pero en alguna película podría pasar eso igual. Ya ha pasado en varias ya ha pasado en varias, ¿no? Pero de algún modo te diría yo que el placer que nos va a proponer Epicuro no es el placer del sexo, droga y rock and roll que todos quisimos cuando jóvenes. Digamos que ahora no, cuando jóvenes. Ya no podemos. Ahora lo podemos desear, pero dadas las contraindicaciones con las cuales que trae el prospecto del sexo, la droga y el rock and roll, ya no podemos enfrentar ese tipo de cosas. Más allá de que el deseo pudiera estar. Pero el placer al que va a referir Epicuro, que te voy a decir, tiene que ver con algunas palabritas difíciles. Autarquía, ataraxia, aponía. Es como un placer un poquito más aburrido, un poquito menos excitante, un poquito menos seductor que el que podría plantearnos Lipovetsky. Pero yo te diría que lo diga él con sus propias palabras, que para algo lo hemos contratado. Bueno, escuchamos entonces a Epicuro, que tiene para decirnos. Cuando decimos del placer que es fin, no nos referimos a la vida placentera de los disolutos, o al placer del puro goce, como piensan algunos que no conocen o que no concuerdan o que malinterpretan nuestra doctrina, sino a la ausencia de sufrimiento corporal y de turbación anímica, porque la base de una vida feliz no está en beber y andar de parranda, ni en gozar de muchachos ni de mujeres, ni en los pescados ni en otros manjares que ofrece una mesa bien provista, sino en el cálculo juicioso que investigue las causas de cualquier aceptación o rechazo, y aparte las opiniones por cuya causa domina, las más de las veces, la turbación en el alma. Epicuro, carta a Meneceo. Bueno, ahí escuchábamos la definición que da Epicuro sobre el placer. Es más, yo me animo a decirte, Pati, que esa es una definición negativa. Pero yo no sé si estabas muy atenta vos a la... Y no sé si el vecino, la vecina, de alguno de los 8 que nos escuchan, estaban atentos. Juntaste dos programas ahí distintos. El de Omar y el de Padilla. Bueno, no importa, dale. También, sí. No había entendido la referencia, pero sí, me gusta hablarle a la vecina y al vecino. En ese sentido te decía que bueno, si no estuvo atento y va a tener que esperar que nosotros escuchemos una canción y vayamos a la tanda para retomar el tema, porque suspenso quieren las cosas y hay una canción que hace esta pregunta: ¿qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Es una pregunta que cabe en este momento y es: ¿a dónde vas? Sé tu how antes de la tanda. Lo ves demasiado
marchas sin adiós. Me faltarás, por favor quédate. ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi placer? ¿Qué crees que yo te voy? Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Ahora volvemos con este programa que es un placer, porque es así, hay que decirlo, es un placer. Dijiste, Marce, al pasar 3 palabras complejas. No sé si en realidad nos estás tomando el pelo. No, fue para darme dique. Para decir, yo sé de esto y vos no sé bien exactamente. Sé alguna palabra en griego. ¿Qué quisiste hacer? Pero dijiste ataraxia, aponía y autarquía. Y lo dijiste rápido encima. Lo dijiste rápido. Y uno que anda anotando ahí para el escrito. Que sacando apuntes. Anotó como pudo. ¿Y qué es eso? Claro, lo que pasa es que dicho así es como que el placer es algo muy rimbombante. Sí creo que el placer y la felicidad. Sí creo que en última instancia la idea de autarquía sí es como una idea bastante ideal, porque la autarquía remite a la independencia absoluta del resto de los seres, ¿no? Aquel que logra la autarquía no depende en absoluto de los demás. Y de alguna manera, yo, si hay algún lugar en el que me peleo con Epicuro, en donde le descreo un poquito de la teoría, es en este planteo autárquico, porque eso, en el mejor escenario posible, si pensamos en la autarquía, nos haría seres bastante ermitaños, porque habría que generar un desapego muy importante como para pensar en una independencia de ese grado. Ahora, las otras 2 palabritas que parecen difíciles, en realidad remiten a la definición de Epicuro de lo que es el placer, que es una definición, también dije como al pasar, negativa. Es decir, el placer no se define por un atributo positivo, sino que se define por lo que no es. ¿Qué es el placer? Ausencia de dolor. No es dolor. No es dolor. Es decir, vos lográs tener placer cuando no sentís dolor. Y esto va en un doble sentido. En un sentido que los griegos llamaban aponía, que es la ausencia de dolor físico. No te duele la rodilla, no te duele la espalda, no te duele el corazón, no te duele la cabeza. Placer. Ataraxia remite a la ausencia de turbaciones y molestias en la psique, el alma para los griegos, que
que no es el alma religiosa de los cristianos, sino algo un poco distinto. Y bueno, digamos, para traerlo al hoy, si estás libre de ansiedad, estrés, angustia... ¿Quién? Nadie. Bueno, convengamos que la ataraxia tal vez sea... Es muy exigente todo esto. Puede ser como muy exigente, sobre todo en nuestro estado, pero digamos, para lograr el placer no tenemos que salir a la búsqueda, en búsqueda de elementos que no tengamos, sino que en todo caso tenemos que buscar un estado que nos libere de molestias, claro, y dolores. A mí me interesa ese concepto. A mí me interesa, y te lo voy a relacionar con lo que te decía hoy del antinatalismo, con aquello de si no hay cantidad de unidades de placer suficientes para compensar el sufrimiento que yo pueda tener. Es que me parece que esa visión tiene el problema de pensar que el placer o la felicidad es siempre algo positivo, es decir, positivo quiero decir que yo tenga que agregarle algo a mi estado para sentirme así. Y esta idea de Epicuro, de alguna manera me parece que lo que está diciendo es, a ver, no, basta con que no esté el sufrimiento para ya estar en un estado de placer. Y a mí me parece que acá se puede interponer algo que la filosofía no suele hacer, que es interponer elementos empíricos. Y no lo digo desde la biología, sino desde la propia experiencia personal. Cuando vos estabas sintiendo un dolor X, un dolor de muelas, de esos que son como medios insoportables, ¿ah? Cuando para el dolor, por la razón que sea, porque te sacaron la muela o porque te tomaste un carromato de analgésicos, esa sensación de alivio es placentera, es decir, ese cesar del dolor. Pero lo puedes pensar también respecto al hambre, respecto a la sed, o cuando vas al baño exigido por la última circunstancia. El alivio que se siente es ese placer al que refiere Epicuro. Y a mí me gusta levantar esa bandera porque te das cuenta de eso cuando atravesaste por el sufrimiento. Sí, y hay algo también del hacer. Hay un algo que que a mí me por lo menos me quedó como picando, que es el hacerse cargo. O sea, a ver. Claro, hay algo de esas condiciones, no sé, pensándolo también en lo que vos mencionabas de Lipovetsky o esta idea de que todo, de que hay que consumir, o que el consumo es lo que finalmente me va a hacer a mí generar una cuota de placer que no puedo conseguir con otras cosas, que no estoy hablando del autoplacer en términos reales, pero sí capaz que en términos metafóricos. Como que todo lo de afuera tiene que venir a saciar esa sensación que yo tengo, y tengo que estar contentísimo siempre, y tengo que estar... Sino más bien pensar en qué hace uno con las circunstancias que le tocan, ¿no? ¿Qué hace uno con... Bueno, es cierto, sí, que en algunos momentos uno distingue rápidamente en qué momento está sintiéndose placer y se libera a disfrutarlo. También hay como una intencionalidad de decir, bueno, esto me hace bien, estoy bien, me siento bien y lo disfruto así. Y ato enseguida la palabra culpa. O sea, cuánta culpa históricamente, ¿no? Nos trasciende a nosotros, pero como esa memoria colectiva, podríamos decir, de no compartir lo que me da placer o por lo que siento placer, porque en realidad hay como una culpa de que sentir placer es algo que no debe ser tan compartido. Y sin embargo, por otras vías tenemos la idea de consumo, la publicidad como aquella herramienta que se utiliza para generar tu interés en ciertas cosas que en realidad no necesitas, pero sí deberías hacerlo para ser más bello, para ser más joven, para ser más, ¿no? O más exitosos. Bueno, entonces toda esa batería jugando, cómo uno vuelve a sí mismo y dice, bueno, un instante de sinceridad, decir, bueno, ¿y por qué no esa pregunta ¿y qué me da placer a mí? ¿En qué me siento singular respecto a esa sensación? Un instante de sinceridad y de pensarse a uno mismo, ¿no? Y ahí es donde
aparece esa relación que mencionábamos con la filosofía, en un sentido amplio, con el poder pensarse e intentar lograr eso que vos claramente dijiste que no es sencillo, y creo que en los tiempos que vivimos nosotros no, que es el estar lo más liberados posibles de angustias, ansiedades, estrés, etcétera. Bueno, pero el tener la disposición a que eso suceda, bueno, de alguna manera te exige el poder pensarte y poder pensar, bueno, cuáles son aquellas cosas que están interviniendo y que me tengo que sacar de encima para poder estar más tranquilo. Porque básicamente la ataraxia, si se quiere, una palabrita para traducirla fácil, es tranquilidad. De esa que no se compra en la farmacia. Y me parece, en este sentido, lo voy a decir medio rápido porque no queda mucho tiempo. Esto está ligado a lo que Epicuro llama el cálculo de los placeres. Que es una palabra que capaz que no suena muy utilitarista o cuantitativa, pero que de alguna manera es, en esto de pensarse, obligarte a que vos, cuando elegís un placer, calcules. ¿Qué es lo que tenés que calcular? Intentar darte cuenta que hay ciertos placeres que te van a conducir a un dolor mayor. Y que vos lo podés sentir como un placer en un momento determinado, pero que en última instancia podés ser consciente de que eso te va a terminar dando un dolor mayor. Entonces, el hedonismo de Epicuro, y esta defensa del placer, no implica aceptar cualquier tipo de placer, sino que aquel que a mediano largo plazo te termine provocando esa ataraxia y esa aponía, es decir, esa ausencia de dolor y de molestias en el alma. Pero también lo inverso, porque tampoco es un hedonismo que te lleve a excluir cualquier tipo de sacrificio o sufrimiento. Porque de alguna manera eso, como decías vos hoy, eso implicaría casi como la renuncia a estar vivo. Porque claro. Parte de estar vivo tiene que ver con este lío del sufrimiento. Bueno, de nuevo, hay ciertos sufrimientos que te llevan a un bien mayor. ¿Qué sé yo? El sacrificio que hizo cualquier persona por estudiar en pos de algo mejor. El sacrificio de decir, bueno, yo esta noche no duermo porque me voy a cuidar a un amigo, o lo que sea. Son cosas que en primera instancia te generan cierto desgaste, sufrimiento, dolor, pongámoslo como sea, pero que sin embargo cumple con la función de generar a mediano y largo plazo un bien mayor. Y dentro de ese cálculo, uno de los bienes clave que defiende Epicuro, y me parecía como muy importante terminar con esto, es el de la amistad. No voy a derivar de acá, lo voy a decir así como muy rápido, la idea de que, bueno, Epicuro en rigor está en contra del amor romántico, porque el amor romántico en última instancia te hace sufrir, no te da tranquilidad. Pero así ya que, lo había dicho Epicuro. Haceme el favor, Patricia, separate, déjate de jorobar. Chiquilines, en Ahí serio, está. les digo. Ya está, hagámoslo. Listo. Sin Me embargo, lo sospechaba igual, Sin embargo, Epicuro cree que la amistad es un sentimiento mucho más estable, pacífico e incondicional. Más barato, capaz también. Mucho más barato. En términos energéticos, muchísimo más barato. Y hay una frase que tiene él que a mí me encanta, que tiene que ver con que el valor de la amistad no es tanto el hecho de que alguien te ayude cuando lo necesitas, sino en que vos tengas la confianza previa en que tus amigos te van a ayudar cuando lo necesitas. Eso ya te alivia, no importa si sucede o no sucede después. Y eso te lo puedo decir, que lo firmo en primera persona, porque ese alivio yo lo tuve en estos 2 meses que han pasado, y levanto entonces esa bandera de el placer como ausencia de dolor.
Qué maravilla este programa. Ha sido un placer, básicamente. Ha sido un placer. Ha sido un placer. ¿Y sabés que nos vamos a ir con vamos una a ir. canción que tiene una letra por demás hermética? Un nombre que nadie tiene muy claro de la canción. ¿Qué ¿Qué pasó? Quiere decir? ¿Qué pasó? Que es ¿Cómo fue eso? Escaramancia. Es más, en una parte dice Escaramancia, cábala de amor virtual. Escaramancia para un Sony Samurai. Pero en una parte tiene una pequeña frase que seguramente se la afanaron a Epicuro y que por eso vale la pena escuchar la canción. Ahí, casi como susurrando, el Indio Solari dice: la buena felicidad dicen que no se nota. Es esa. Hasta el martes que viene. Nos vemos el martes que viene.
En El Filósofo Ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. Nos prestan su voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pray.